Jóvenes, Dios los bendiga. Qué bueno que están escuchando algunos de estos videos y me da gusto que lo están haciendo. Es importante que estén escuchando palabra de Dios. Y bueno, quiero continuar con la serie que empezamos la semana pasada. Se llama Consejos para Jóvenes. Esta es la parte número 2. Básicamente son consejos que voy a estar dando. No hay un orden específico, simplemente consejos que yo creo que son importantes para ustedes. Proverbios capítulo 1. Proverbios 1 del 1 al 7 dice: los proverbios de Salomón, hijo de David, rey de Israel, para entender sabiduría y doctrina, para conocer razones prudentes, para recibir el consejo de prudencia, justicia, juicio y equidad, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Vamos a orar. Señor, te pido que bendigas por favor tu palabra. Estos consejos sean de bendición a los jóvenes. Mantén nuestros corazones unidos en ti y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén. Jóvenes, quiero repasar un poquito de la semana pasada lo que empezamos diciendo. Empecé diciendo que hay básicamente dos tipos de jóvenes: los que escuchan el consejo y los que no escuchan el consejo. Los que escuchan tienen bendición, los que no escuchan pagan las consecuencias de no haber escuchado. Ya les dije que el libro de Proverbios también fue escrito por Salomón, el rey Salomón. La Biblia dice que es el hombre, aparte de Cristo obviamente, más sabio que ha existido. Y una de las razones, hay varias razones para el libro de los Proverbios, pero una de ellas se encuentra en Proverbios 1, 4, para dar sagacidad a los simples y a los jóvenes inteligencia y cordura. Quiere decir prudencia, sabiduría. Los proverbios son para dar al joven sabiduría y prudencia y cordura. Entonces, jóvenes, la Biblia dice que un joven puede tener inteligencia, prudencia, sabiduría. La pregunta que hicimos la semana pasada es: ¿qué determina si un joven es necio o un joven es sabio? No es la edad. Muchas personas creen que los viejitos son los más sabios. Ahora, tienen cierta sabiduría y experiencia por la edad, pero eso no quiere decir que un joven no puede tomar buenos pasos. Ayer estaba hablando con alguien, joven, soltero, y le estaba explicando este concepto de cómo es que no por ser joven quiere decir que tengo que cometer errores durante toda mi vida. Dios nos ha dado la sabiduría de Dios. Uno no tiene que pelear 10 años con su esposa para figurar cómo tener un buen matrimonio. La palabra de Dios nos da principios, nos da consejos para no tener que cometer ciertos errores. Y jóvenes, si ustedes no quieren pagar muchas consecuencias cuando sean ya adultos, casados, ahorita de joven aprendan a escuchar y a obedecer el consejo. ¿Qué es lo que determina que un joven sea sabio o un joven sea necio? No es el tipo de padres, la iglesia que tiene, es si el joven escucha y obedece o no obedece el consejo. La semana pasada también empezamos con dos consejos. Número 1, lean un proverbio por día. Ojalá que algunos de ustedes lo empezaron, ojalá que haya sido el caso, ojalá jóvenes, escuchen y hagan el consejo. Lean un proverbio por día. Y número 2, desarrolla temor de Dios. Desarrolla temor de Dios. Quiero darles el consejo número 3 esta tarde. Número 3, no te olvides de la ley de Dios. No te olvides de la ley de Dios. Proverbios 3:1, hijo mío, no te olvides de mi ley, y tu corazón guarde mis mandamientos, porque largura de días y años de vida y paz te aumentará. Jóvenes, no se olviden de la ley de Dios. Deuteronomio 8:11, cuídate de no olvidarte de Jehová tu Dios, para cumplir sus mandamientos, sus decretos y sus estatutos que yo te ordeno hoy. Lo peor que un joven puede hacer en contra de sí mismo
es olvidarse de la ley de Dios. Olvídense de sus amigos si quieren, olvídense de un líder si quieren, pero no se vayan a olvidar de la ley de Dios. En sí, jóvenes, la Biblia dice que el que se aleja de Dios es peligroso para tu vida. Salmos 9:17. Los malos serán trasladados al Seol, la muerte. Todas las gentes que se olvidan de Dios. Jóvenes, no se olviden de su ley, no se olviden de la palabra de Dios, no se olviden. Ustedes son hijos de Dios y son salvos, son cristianos. No se olviden de Dios. Consejo número 4. Practica santidad en tu vida. Practica santidad en tu vida. Primera de Pedro 1:14, se los voy a leer, pero si ustedes quieren buscarlo, está bien. Primera de Pedro 1:14 dice: como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos porque yo, Cristo hablando, soy santo. Así como, consejo número 4, jóvenes, practiquen santidad en su vida. Así como el pecado es natural, como dice aquí en el versículo 14, los deseos que antes teníamos. La idea aquí es que nuestra naturaleza antigua, la de Adán, solo desea pecar. Pero la nueva naturaleza que ahora tenemos los hijos de Dios, que es una naturaleza divina, lo pueden leer del versículo 3 al 8, 7. Primera de Pedro 1, 3 al 7. Habla de cómo tenemos una naturaleza divina. La naturaleza divina quiere la santidad. La naturaleza antigua que antes teníamos, antes de ser salvos, quiere pecar. La naturaleza nueva quiere la santidad. El hombre viejo quiere ser inmoral. El hombre nuevo quiere ser santo. La palabra de Dios entonces dice: sed santos porque yo, Dios, la naturaleza que yo tengo y te he dado es santo. Jóvenes, la verdadera santidad no es algo, muchas personas piensan, esto lo tienen al revés. La verdadera santidad no es algo que hacemos, es algo que somos. La inmoralidad es igual. Yo no hago inmoralidad. Yo soy inmoral, por lo tanto hago o practico la inmoralidad. Podemos decir eso también de la santidad. Yo soy santo, por lo tanto vivo una vida santa. La santidad no es algo que yo hago, es algo que yo soy. Por eso la Biblia dice: sed santos. Está hablando que nosotros debemos de ser, como esta nueva naturaleza es santa, entonces yo Dios quiero que tú seas santos. La mayor preocupación a veces del joven es no andar en cosas que no debe, inmorales. Eso no es lo que te debería de preocupar, joven. Lo que nos debería de preocupar es yo ser santo. Por lo tanto, puedo también actuar de una manera santa. Practica la santidad en tu vida. Aléjense de las cosas que ustedes saben que no son santas. Cuando hacemos eso, le estamos dando de comer a la tendencia antigua que teníamos de la naturaleza antes de Cristo, y la podemos estar promoviendo a tal grado que con el tiempo, y hay cristianos desafortunadamente así,
no pueden controlar su cuerpo, su mente, no están presos en la inmoralidad. Jóvenes, practiquen desde joven. A propósito, es algo que van a tener que practicar por el resto de su vida, la santidad. Número último, termino. Consejo número 1 esta tarde: no te olvides de la ley de Dios. Número 2, practica la santidad en tu vida. Número 3, y termino: no derribes convicciones que ya tienes. No derribes convicciones que ya tienes. Primera de Pedro 5:8 dice la palabra de Dios. Primera de Pedro 5:8: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. El diablo, jóvenes, anda a nuestro alrededor y anda buscando a quien devorar. Una convicción, entonces, es un cerco de protección hacia los ataques de este enemigo llamado el diablo. El diablo no anda jugando, jóvenes. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Él anda buscando un joven flojo, un joven que no hace nada, un joven que no está leyendo, un joven que no está orando, y es la presa fácil. Un joven que está en Instagram todo el día, en Facebook, aún en YouTube, viendo cosas que no debería de ver, viendo todas las series de Netflix, de Hulu y de Apple TV, and all those things. Eso es lo que el diablo anda buscando. Una persona que empiece poco a poco a derribar el cerco de protección. ¿Sabían ustedes, jóvenes, que el diablo no busca destruir nuestras vidas en un día o una semana? El diablo solo busca que derribemos una convicción, algo que tú ya no hacías, que lo empieces a hacer. Formas que no texteabas, que lo empieces a hacer. Él tiene muchas cualidades, por así decirlo, pero una de ellas del diablo es la paciencia. Él es paciente. Nada más una convicción, un texto, una foto, una amistad, una película más, una serie más, una canción más, un CD más, un download más, algo más, una foto más, y el diablo empieza sistemáticamente a derribar convicciones, cercos que nosotros habíamos puesto en el campamento, en una predicación, en la conferencia, leyendo la palabra de Dios. Y en estos tiempos donde no está la iglesia unida, junta, donde no nos miramos cara a cara, es fácil empezar a derribar convicciones. Él puede esperar en una área y atacar en otra área, esperar en esa área y atacar en otra área. Él está en cada área, cada debilidad, tratando de tumbar convicciones. Por eso es que nosotros debemos de estar velando todo el tiempo nuestro cerco de protección, estar cuidando por atrás, por un lado, por el otro lado, las amistades, la música, la manera de vestir, la manera de hablar, la manera de leyendo mi Biblia, mis devocionales, lo que pienso, lo que miro. Es una constante lucha. A propósito, nunca se termina. Yo la tengo, ustedes la tienen, y tenemos que tener cuidado de no derribar convicciones. Cuando un joven empieza a derribar convicciones de joven, cuando llega a una edad adulta es más difícil establecerlas, porque ya se hizo un patrón de vida, a pattern of life. Yo empiezo a vivir, es un hábito. Y ya cuando tienes ya 40, 50 años con familia, hijos, es más difícil empezar a construir paredes. Jóvenes, al contrario, no nada más no tumben o no derriben las convicciones, pero al contrario, en este tiempo fortalezcanlas. Pídanle a Dios que les dé sabiduría. Señor, ¿qué quieres que haga, que no haga? No derriben convicciones. Hay convicciones, a propósito, jóvenes, que yo tengo hasta este día,
que desarrollé cuando era joven. Son cosas que simplemente Dios puso en mi corazón y ojalá ustedes también lo hagan. 3 consejos esta tarde. No se olviden de la ley de Dios. Practica santidad en tu vida. Y número 3, no derribes convicciones que ya tienes. Jóvenes, que Dios nos ayude y puedan ustedes, no nada más escuchen estos videos, estos consejos, si son escuchados y obedecidos, pueden transformar sus vidas. Jóvenes, Dios los bendiga. Estoy orando por ustedes, mi esposa y yo. Los amamos en Cristo y gracias por los textos, llamadas, tantas cosas también. No sé de quién fue la idea de traernos algo a la casa esta semana y fruta y gracias, no sé de quién fue la idea y cuántos participaron, pero si ustedes lo hicieron, gracias. No es tanto porque trajeron algo, la verdad, es simplemente por el tiempo que estamos pasando ahorita, que la verdad es que fue una bendición. Yo siempre me han dado muchas cosas a través de los años, personas, hermanos, pero fue una bendición, la verdad, el viernes o jueves, que de parte de ustedes y fue una bendición. Otra vez, no tanto por lo que me dieron, sino por el hecho de que algunos de ustedes pensaron en nosotros y nos trajeron eso. Estamos muy agradecidos. Muchas gracias, jóvenes. Bueno, vamos a orar y terminamos. Señor, gracias por lo bueno que eres con nosotros. Sigue bendiciendo a los jóvenes, por favor. Que estos consejos sean de ayuda y de bendición a sus vidas. Y sigue manteniendo nuestro corazón unido en ti, Señor. Y pedimos esto en Cristo Jesús. Amén.